la tercera edición del festival y que por primera vez salimos de Las Palmas de Gran Canaria para llevarlo a distintos municipios con muchas y variadas propuestas, tanto musicales como literarias. En esta ocasión vamos a fusionar esos dos conceptos que aunan el festival, la música y la literatura, con la Tramoyista Editorial y su Memorias de la Peste de Daniel Defoe, pero ilustrada por Alberto Hernández Rivero, Noemí Padilla Santana. Te lo dejo a ti y para adelante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Noemí Padilla Santana, la responsable de la adaptación de Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe al libro Memorias de la Peste de la Tramoyista Editorial. La Tramoyista Editorial también soy yo, ¿vale? Es el primer libro que saca la editorial. Bueno, no soy yo sola, somos una pequeña familia. Alberto también es de la Tramoyista Editorial, Antonio Becerra, que está por ahí, y por supuesto Foz y Miguel Sansón, que son hijos adoptivos. Como decía Ramón, es una adaptación ilustrada y tiene su propia banda sonora, tiene música incidental enlazada mediante QR. Ahora lo que vamos a hacer aquí es dar vida, poner en carne y hueso el libro, como quien dice. Vamos a escuchar unos cuantos temas adaptados, mientras Miguel Sansón va leyendo algunos pasajes del libro y Alberto va a ir pintando sobre la marcha alguna ilustración del libro. La música es de Foz, yo soy Noemí. Si quieren, tenemos aquí libros y estaremos firmando Alberto y yo en aquel stand. Espero que los disfruten. Muchas gracias. Las listas semanales mostraban un desacostumbrado aumento de inhumaciones en la parroquia de St. Giles, por lo que nació la sospecha de que la peste moraba entre las gentes de aquel extremo de la ciudad, que muchos habían muerto por esta causa y que se habían tomado todas las precauciones posibles para que esto no fuese públicamente conocido. El número de muertes aumentó no solo en St. Giles, sino también en St. Andrew, Holborn, así como en la parroquia de St. Bride, colindante con Holborn por uno de sus lados, y en la parroquia de St. James, Clerkenwell, colindante por la otra parte. La gente observó con inquietud que las listas generales aumentaron durante esas semanas, a pesar de ser una época del año en la que normalmente las listas eran muy moderadas. Sin embargo, todo esto se diluyó de nuevo, pues al resultar frío el tiempo y como la helada que había comenzado en diciembre continuó muy severa hasta cerca de finales de febrero, acompañada de cortantes aunque moderados vientos, las listas disminuyeron otra vez y la ciudad pareció sanar, y todo el mundo empezó a considerar que el peligro había pasado, salvo que los entierros en St. Giles seguían siendo muchos. Especialmente desde principios de abril hasta la semana del 18 al 25, cuando se dio sepultura a 30 personas, de las cuales 2 habían muerto de peste y 8 de tabardillo pintado, que se consideraba lo mismo. Esto nos alarmó de nuevo, especialmente porque el tiempo estaba cambiando y empezaba a hacer calor ahora que se acercaba el verano. Pero las listas se mantenían bajas. El número de muertes en total fue de solo 388, ninguna de peste y solo 4 de tabardillo pintado. Sin embargo, la semana siguiente volvió la enfermedad y el mal se propagó a 2 o 3 parroquias más. Y para gran congoja de la ciudad, hubo un muerto dentro de las murallas en Verbinder Lane, cerca de la Bolsa. Y en total hubo 9 de peste y 6 de tabardillo pintado. Una investigación descubrió que el francés muerto en Verbinder Lane había vivido en Long Acre, cerca de las casas infectadas, y se había mudado por miedo a la enfermedad, sin saber que ya estaba contagiado. Esto ocurrió a principios de mayo, cuando el tiempo todavía era templado, variable y bastante frío. Y la gente aún tenía esperanzas, porque la ciudad estaba sana y las 97 parroquias sumaban solamente 54 inhumaciones. Así pues,
empezamos a creer que el mal no iría más lejos, puesto que se encontraba principalmente entre la gente de aquel extremo de la ciudad. Sin embargo, fue por poco tiempo, pues no se pudo mantener a la gente engañada de tal modo. Se registraron las casas y se encontró que, en realidad, la peste se había propagado por todas partes y que muchos morían de ella cada día. Y ya no hubo nada más que ocultar. El alcance de la epidemia parecía desbordar cualquier esperanza de mitigación. En la parroquia de St. Giles se había propagado por varias calles y yacían enfermas varias familias enteras, y el hecho comenzó a mostrarse en la lista de mortalidad de la semana siguiente. En efecto, solo hubo 14 consignados como peste, pero esto era todo bellaquería y confabulación, porque la parroquia de St. Giles había enterrado a 40 en total, de los cuales era claro que la mayoría habían muerto de peste, aunque fueron anotados bajo otras enfermedades. La siguiente lista fue del 23 al 30 de mayo, en la que el número de muertos de peste fue de 17, pero los entierros en St. Giles fueron 53, una cantidad terrorífica, de los cuales solo 9 fueron consignados como peste. Sin embargo, un examen más estricto por parte de los jueces de paz, a instancias del alcalde, demostró que 20 personas más habían muerto a causa de la peste en aquella parroquia, aunque habían sido anotadas como tabardillo pintado u otras enfermedades, y que más casos habían sido ocultados. Pero esto fue una insignificancia en comparación con lo que siguió después, pues ahora comenzaba el calor, y la primera semana de junio la epidemia se propagó de una manera espantosa. Las listas aumentaron y los que padecían de fiebre, de tabardillo pintado y de los dientes comenzaron a hincharse. Hacían todo lo posible por ocultar sus enfermedades, para evitar que sus vecinos los rehuyesen y se negasen a hablar con ellos, y también para evitar que las autoridades cerrasen sus casas, cosa que todavía no habían llevado a cabo, pero con lo que ya amenazaban, y era una idea que tenía la gente extremadamente aterrorizada. La segunda semana de junio, la parroquia de St. Giles, que seguía siendo el foco de la infección, enterró a 120 personas.
Era ahora mediados de julio y la peste, que había azotado principalmente el otro extremo de la ciudad, empezaba a venir hacia el este, cerca de la región en la que yo vivía. Se observó que no venía directamente hacia nosotros. La ciudad, es decir, dentro de las murallas, estaba sana y en calma. Tampoco había penetrado mucho en Southwark, cruzando el agua. Pero comprendíamos que el mal se encaminaba hacia nosotros por las parroquias de Clerkenwell, Cripplegate, Shoreditch y Bishopsgate. Y cuando alcanzó las dos últimas parroquias limítrofes con Aldgate, Whitechapel y Stepney, la peste llegó por fin y desencadenó su mayor rabia y violencia en estas regiones, incluso cuando ya había cedido en las parroquias del oeste, donde había comenzado. Así, hacia la segunda semana de agosto, solamente la parroquia de Cripplegate enterró a 886 y Clerkenwell a 155. De los primeros, bien podía admitirse que 850 habían muerto de peste. De los últimos, la propia lista decía que 145 eran apestados. Durante el mes de julio, y mientras nuestra parte de la ciudad parecía estar exenta del mal, yo iba ordinariamente por las calles, tal como me requería mi negocio. Pero entonces la propia ciudad comenzó a enfermar, quiero decir, dentro de las murallas, aunque allí el número de personas era extremadamente reducido debido a la gran multitud que se había ido al campo y continuaron huyendo todo este mes de julio. En agosto escapaban de tal manera que empecé a pensar que no quedaría nadie en la ciudad más que magistrados y sirvientes. Debería hacer notar que la corte se trasladó pronto, en el mes de junio, y fue a Oxford, donde plugo a Dios protegerla. El aspecto de Londres estaba ya extrañamente alterado. Todos los rostros mostraban pena y tristeza, y aunque algunas zonas no habían sido tocadas todavía, todos parecían profundamente asustados. Se diría que todo Londres lloraba. Cierto es que no se veían dolientes por las calles, ya que nadie vestía de negro ni llevaba luto formal por sus amigos más íntimos, pero en verdad podía escucharse en las calles el llanto del dolor. Hasta el corazón más duro del mundo quedaría atravesado por los agudos gritos que mujeres y niños lanzaban desde las ventanas y puertas de sus casas, donde sus seres queridos estaban muriendo o acababan de morir, quizás justo en aquel momento. Había lágrimas y lamentos casi en cualquier casa, especialmente al principio de la epidemia. Hacia el final, los corazones de los hombres se habían endurecido y la muerte estaba tan continuamente ante sus ojos que ya no se preocupaban tanto por la pérdida de sus amigos como imaginando que ellos mismos serían llamados en la siguiente hora. A veces los negocios me llevaban al otro extremo de la ciudad, incluso cuando la enfermedad radicaba principalmente allí. Un día, estando en aquella zona por un negocio especial, la curiosidad me llevó a observar las cosas con mayor detenimiento que el habitual.
Subí por Holborn. Allí la calle estaba llena de gente, pero caminaban por el centro de la ancha vía, no a un lado o al otro. Supongo que para no mezclarse con nadie que saliera de las casas, ni encontrar hedores y pestilencias de casas que podrían estar infectadas. En algunos sitios había hileras enteras de casas cerradas, los habitantes huidos y con solo 1 o 2 vigilantes. No me refiero a las casas cerradas por los magistrados, sino a las de las personas que siguieron a la corte por depender de ella su empleo, y de otras que se fueron atemorizadas por la enfermedad. Algunas calles eran un mero desierto.
Según recuerdo, las órdenes de cerrar las casas no se llevaron a cabo tan pronto en nuestra zona, porque, como dije antes, la peste no había alcanzado el extremo oriental de la ciudad, donde no comenzó a ser realmente violenta hasta principios de agosto. El cierre de las casas fue considerado un método muy cruel y poco cristiano al principio, y los pobres confinados proferían amargas lamentaciones. El alcalde recibía diariamente quejas sobre la severidad de la situación y también acerca de casas cerradas sin motivo y algunas maliciosamente. Es cierto que cerrar con llave las puertas de las casas de la gente y apostar a un vigilante día y noche para evitar cualquier entrada o salida, cuando quizás los miembros sanos de la familia podrían haberse salvado si se hubieran alejado de la enfermedad, parece muy duro y cruel. Mucha gente murió en aquellos miserables confinamientos, cuando es razonable pensar que no habrían contraído la enfermedad si hubiesen estado libres mientras la peste estuvo en su casa. Esto llevó a la gente a intentar cualquier tipo de estratagema para salir, si era posible. Un día, alrededor de las 8 de la mañana, iba caminando yo por Houndditch cuando escuché un gran ruido. El tumulto era tan grande que picó mi curiosidad, así que llamé a uno que asomaba por una ventana y le pregunté qué pasaba. Al parecer, se había designado un vigilante para la puerta de una casa infectada, o que se suponía infectada, y que había sido cerrada y llevaba allí apostado 2 noches consecutivas, durante toda la noche. Según contaba, en todo ese tiempo no se había escuchado ni un ruido en la casa, ni se había visto una luz, ni habían llamado para nada, ni lo habían enviado a ningún recado. Tampoco le habían dado ninguna molestia, dijo, desde el lunes por la tarde, cuando se oyeron grandes llantos y lamentos en la casa, ocasionados, según supuso, por la muerte de alguno de la familia en ese preciso momento. Al parecer, la noche anterior el carro de los muertos había parado allí y una sirvienta muerta había sido bajada hasta la puerta. Los enterradores la pusieron en el carro, envuelta solo en una manta verde, y se la llevaron. Al parecer, el vigilante había golpeado la puerta cuando escuchó aquellos ruidos y llantos, pero nadie contestó durante un gran rato, hasta que, al final, alguien se había asomado y con tono enfadado y su voz llorosa dijo: «¿Qué quieres? ¿Por qué das esos golpes?» Y él contestó: «Soy el vigilante. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa?» Y la persona contestó: «¿A ti qué te importa? ¡Para el carro de los muertos!» Al parecer esto fue a la 1 de la mañana. Poco después, según contaba, había hecho parar el carro de los muertos y había vuelto a llamar, pero nadie había contestado. Siguió llamando a la puerta y el campanillero había gritado varias veces: «¡Saquen a sus muertos!», pero nadie había contestado, hasta que el carretero fue llamado a otras casas y no pudo esperar más y se marchó. El vigilante no había sabido qué más hacer, así que dejó la casa en paz hasta que llegó el vigilante diurno a relevarlo y le contó lo sucedido. Llamaron a la puerta durante un buen rato, pero nadie contestaba, y observaron que la ventana por la cual se había asomado y contestado antes aquella persona continuaba abierta 2 pisos más arriba. Cogieron una larga escalera y uno de ellos subió hasta la ventana y miró dentro de la habitación. Allí vio a una mujer que yacía muerta en el suelo, tétricamente, cubierta tan solo por un camisón. Pero aunque llamó en voz alta y golpeó fuertemente el suelo con su bastón, no apareció ni contestó nadie, ni escuchó ningún ruido en la casa. Entonces bajó e informó a su compañero, que a su vez subió, y habiendo encontrado lo mismo, decidieron informar al alcalde o algún otro funcionario, quien ordenó forzar la entrada de la casa en presencia de un guardia y otras personas a fin de evitar saqueos, y así se hizo. No pudo encontrarse a nadie en la casa, excepto aquella joven a quien, enferma y desahuciada, habían dejado sola para morir. El resto había encontrado una forma de engañar al vigilante y abrir la puerta, o salir por detrás, o atravesando los tejados sin que éste se enterara.
Así pues, este supuso que los llantos y alaridos que había escuchado eran los vehementes lamentos de la familia por la amarga separación, pues sin duda para ellos lo había sido de quien resultaba ser la hermana de la señora de la familia. El señor de la casa, su mujer, varios niños y sirvientes, todos habían huido. Nunca pude saber si sanos o enfermos. Se daban muchas fugas de las casas infectadas. Cuando se descubrió, se dio orden a los funcionarios de cerrar las puertas por fuera con candado y todos los cerrojos que creyeron necesarios. Los que se evadían eran generalmente gente infectada, que en su desesperación corrían de acá para allá, sin pararse a pensar a quién podían perjudicar. Posiblemente esté aquí el origen de la creencia de que los enfermos deseaban contagiar a otros, lo cual era ciertamente falso. Si acaso, eran insensibles al daño que hacían a los demás. Recuerdo a un ciudadano que, habiendo huido de su casa de Aldersgate Street, llegó al Pit Bull,
un hostal que aún existe con el mismo nombre, y pidió alojamiento para una noche. Aseguraba que iba para Lincolnshire y que estaba sano y libre de la infección, la cual no había azotado mucho aquella región todavía. Solo pudieron ofrecerle una cama en el desván. Aceptó y enviaron a una camarera con una vela para que le enseñara la habitación. Aquel señor iba muy bien vestido y parecía una persona poco acostumbrada a dormir en una buhardilla. El hombre se sentó en el borde de la cama y pidió a la muchacha que le subiera una pinta de cerveza caliente. La sirvienta fue a por la cerveza, pero alguna urgencia de la casa la ocupó en otros asuntos. Se olvidó y no subió más. A la mañana siguiente, como el caballero no aparecía, enviaron a alguien a ver qué ocurría. Cuando la persona entró en la habitación, lo encontró cadáver y casi frío, atravesado sobre la cama. Tenía las ropas arrancadas, la mandíbula desencajada, los ojos abiertos en una expresión terrorífica, y una de sus manos agarrotada y rígida se agarraba a la manta. Estaba claro que había fallecido nada más marcharse la sirvienta, y es probable que si hubiera vuelto con la cerveza lo hubiese encontrado muerto, tan solo unos minutos después de haberse sentado en la cama. La alarma en la casa fue enorme. Habían estado libres de la enfermedad hasta este desastre, pues cuando la peste llegó a la casa, inmediatamente se propagó a su alrededor. Mientras que la semana anterior solo habían muerto en Islington 2 de peste, la semana siguiente murieron 17, 14 de ellos de peste. Esto fue la semana del 11 al 18 de julio.
Claro.